Bienvenidos, mi nombre es Denis Pérez Sandoval, soy del paralelo 119 y este video corresponde a la práctica número 6 del Laboratorio de Electricidad Básica, el cual hace referencia al análisis de circuitos trifásicos respecto a los voltajes trifásicos. En el experimento 1 trata sobre la configuración estrella. En primera instancia se puede observar el diagrama esquemático del circuito del experimento 1, el cual consta de una fuente trifásica con valor de 120 voltios y 60 Hz de frecuencia. Además se observa que tiene tres cargas. Las mismas están compuestas por una resistencia e inductor conectados en paralelo de 72 ohms y 200 milihenrios. Bueno, adicional a esto se puede observar que este es un circuito trifásico balanceado, ya que se ve que tiene cargas balanceadas y esto indica que sus impedancias también van a estar balanceadas y van a ser iguales tanto en fase y en magnitud. Además se podría adelantar que el voltaje de fase de cada terminal trifásico va a ser igual al voltaje entregado por la fuente trifásica, solo que estos están desfasados 120 grados. Y esto ocurre cuando se trata de un circuito trifásico balanceado. Para el ítem 1 se pide construir el circuito de la figura 1 en la mesa de trabajo. En este caso se va a utilizar el software Multisync 14.1. Además se pide utilizar la fuente trifásica y el multímetro digital para obtener lo siguiente. Primero, el voltaje de fase y línea. El voltaje de fase también es conocido como el voltaje de línea neutro. En este caso sería el voltaje de AN, de BAN y de CAN. Y de línea, también conocido como voltaje de línea-línea. Es el voltaje de AB, de BAC y de CAA. En adición también se pide hallar las corrientes de línea IA, IB, IC e IN, que es la corriente neutro. Bueno, en un circuito trifásico balanceado la corriente neutro siempre va a ser igual a 0. Se va a comenzar a construir el circuito en el software Multisync 14.1. Una vez abierto el software, lo primero que se va a hacer es ingresar los componentes. Existen dos formas: dándole clic derecho en la sección de Place Component o en el apartado de Place Component. Se va a ingresar primero a la fuente trifásica en la sección de Sources, Power Sources y Three Phase Weight. Esta fuente trifásica se reconoce porque tiene un terminal que va conectado a neutro. Que va conectado a tierra, y ese sería el neutro que se especifica en el circuito mostrado. Además también se pide ingresar una resistencia en la sección, esto es en la sección de Basic, si no me equivoco, en resistor, y una resistencia e inductor. Y falta la conexión a tierra. En la misma sección de Sources, en esta sección llamada Grow, está la conexión a tierra. Ahora, luego de esto se procede a modificarle el valor de cada componente. En este caso la resistencia es de 72 ohms, el inductor es de 200 milihenrios. Dado que esto representa las cargas, y como las cargas son iguales, para trabajar de una manera más óptima podemos copiar y pegar los mismos inductores con los mismos componentes con los mismos valores que se especifican. Para la segunda carga y para la tercera carga, que en este caso representa también las impedancias.
Luego se procede a conectar cada componente. Estas secciones de aquí de la fuente de voltaje trifásico corresponden al terminal trifásico A, B y C. Ya se conecta primero el terminal trifásico A con los componentes tanto de la resistencia e inductor. Ahora el terminal trifásico B con la segunda carga. Y el otro terminal trifásico que corresponde al C con la tercera carga. Y el neutro, que es la conexión a tierra. Ahora, para poder identificar cada terminal trifásico, es recomendable poner una etiqueta que se especifique que es ese terminal trifásico. Entonces, en la sección de Place Text podemos introducir un texto como una etiqueta. En este caso es el terminal trifásico A, con color azul y negrito. El terminal trifásico B. Y el C. Ahora, una vez que tenemos conectado cada componente, se va a realizar la medición de voltaje de fase. Voltaje de fase, como ya he mencionado anteriormente, es voltaje de línea a neutro. Entonces, para esto se va a hacer uso del multímetro digital, uno para cada terminal trifásico. Ahora se procede a conectar entre los terminales A a neutro, B a neutro y C a neutro. Este de B a neutro y de C a neutro. Ahora, esto maneja corriente alterna, por lo cual se setea y se modifica en la sección de multímetro para corriente alterna. Y se mide, dando un valor de 120 volts para cada voltaje de fase. Y esto es porque el circuito trifásico está balanceado. Ahora para el siguiente cálculo se pide los voltajes de línea, de A a B, de B a C y de C a A.
Para trabajar de una manera más organizada, vamos a eliminar estos multímetros de aquí. Ahora utilizamos los multímetros de igual manera para medir los voltajes de línea. Aquí. El otro es de B a C y de C a... y se conecta. De A a B. De B a C. Y de C a A. Y se calcula el voltaje de línea. Ya, y se obtiene un valor de 107.86 voltios. Nuevamente da el mismo valor de voltaje de línea porque el circuito trifásico está balanceado. Esto también ocurre con la corriente de línea. Porque el circuito está balanceado, la corriente de línea de A, de B y de C van a ser las mismas. Entonces utilizamos también el multímetro para medir la corriente de línea de uno de los terminales. Se ajustan los parámetros de amperímetro y de corriente alterna. Y da un valor de 2.30 amperios. Y esta corriente también incurre en la corriente de IA, IB e IC. Ahora, aquí se muestra una tabla con los valores experimentales tanto de los voltajes de línea como de fase y de las corrientes. Adicional a esto se va a hacer los cálculos teóricos, que son los que se muestran a continuación. En este caso, los cálculos teóricos del experimento 1, en el cual su configuración es en estrella. Tiene sus cargas balanceadas y se procede a hacer el cálculo, ¿no? Ahora, para cada impedancia, como tiene un valor de resistencia e inductor conectados en paralelo, va a ser la misma impedancia para cada carga. Entonces se procede a calcular la impedancia del terminal en estrella. En este caso da una impedancia de 52.07 ohms con un ángulo de 43.68 grados. Y esa misma impedancia va a ser tanto para la impedancia A, B y C. Ahora, los voltajes de fase, como se había indicado, al ser un circuito trifásico, los voltajes de fase van a ser el valor del voltaje entregado por la fuente trifásica. Adicional a esto, se especifica que se ha tomado como referencia el voltaje de A a neutro y una secuencia positiva. ¿Qué percute esto de secuencia positiva? En secuencia positiva se va a definir que el ángulo de desfase, como ya se sabía que es de 120 grados respecto a cada ángulo de desfase de cada terminal trifásico, pero esto de secuencia positiva indica que ese ángulo de desfase va a estar desfasado menos 120 grados respecto al voltaje de línea neutro que se tomó como referencia. Esto también puede tener una secuencia negativa.
Al ser la secuencia negativa, el voltaje de fase va a ser más 120 grados respecto al voltaje de línea neutro que se tomó como referencia. En este caso se tomó de A a neutro. Como es de referencia, el ángulo va a ser de 0 grados. Ahora, para el voltaje de B a neutro, el ángulo de fase, como es secuencia positiva, va a ser menos 120 grados. Y el voltaje de C a neutro va a ser el valor de voltaje entregado por la fuente trifásica de 120 con un ángulo de menos 240 grados, que es menos 120 grados respecto al anterior. Bueno, aquí se observa también la magnitud de cada voltaje de fase. Ahora, para los voltajes de línea, el voltaje de línea a línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje de línea neutro. Esto es muy importante indicar con respecto a qué pasa aquí con los ángulos. Según la teoría que tenemos aquí, se puede evidenciar que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase y están desfasados 30 grados entre sí gráficamente, por lo cual al calcular el voltaje de línea a línea van a estar desfasados 30 grados respecto a lo que se había calculado en el voltaje de línea neutro. Es decir, el voltaje de línea a línea en sí da raíz de 3 de 120 volts, dando un valor de 207.85 voltios. Ahora, voltaje de línea a línea, o sea, de A a B, es el valor de voltaje de línea a línea con un ángulo desfasado 30 grados más. Es decir, el valor del ángulo de 0 grados más 30. Y así mismo con los demás. El valor de voltaje de B a C, que es el valor de voltaje de línea a línea, con un ángulo más 30 grados de desfase con respecto al ángulo que se había determinado anteriormente. Menos 120 más 30 grados da menos 190. Y el voltaje de C a A, 107.85 voltios con un ángulo de menos 210 grados. Ahora, con respecto a los cálculos teóricos en las corrientes de línea, se observa que también la corriente de línea se la puede determinar por el voltaje de línea neutro dividido para la impedancia. Dado que el voltaje de línea a neutro y la impedancia son las mismas porque es un circuito trifásico balanceado, las corrientes de línea van a ser iguales. Entonces se divide la corriente de voltaje de línea neutro dividido para la impedancia, dando un valor de 2.31 amperes. Ahora, con respecto a la tabla que hace mención aquí en este documento, se hizo una tabla un poco más detallada y se muestra a continuación. Este es el experimento 1. Aquí se evidencia el voltaje de fase, tanto de la simulación como lo hallado en los cálculos teóricos y su porcentaje de error. También el voltaje de línea y las corrientes de línea. Aquí se evidenció que los valores teóricos no difirieron en más de 1% con los valores experimentales. Gracias.